Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora sea cuando nos vea usted en casa. Este es otro episodio de Desvariando por Cine MX. Mi nombre es Rodrigo Guillot y pues hoy estoy muy contento de recibir acá en el estudio virtual de Zoom a Alan García, un compañero militante de Morena. Él es estudiante ya egresado de Economía, él es licenciado en Economía. ¿Sí, ya eres licenciado? Ya, Licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, es un economista nacionalista de uno de los institutos de educación superior pública más importantes en la historia de México. Él además es un activista estudiantil, es miembro del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía, del CLESE, y además fue consejero del POLI. Él está buscando una candidatura por Morena para ser diputado federal por el Distrito 2, que le corresponde a la delegación Gustavo Amadero en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alan? pues muy bien, estimado camarada. Fui del comité de lucha, ya no, ya egresando ya. ¿Te expulsan cuando sales, entonces? No te expulsan, pero ya más bien entras a ser como parte de un consejo asesor, ¿no? O la batuta se transfiere a las nuevas generaciones. Oye, está difícil. Tú sabes que yo también le entro a la grilla en la facultad. Está Ujú. difícil eso de los dinosaurios, ¿no? Sí, pues yo lo veo con muchos, por ejemplo, del CGH, ¿no? Pues ya pasaron 20 años, más de 20 años, y quieren seguir participando en asambleas estudiantiles, en el caso de la UNAM, ¿no? En el caso del POLI, pues igual hay algunos de movimientos anteriores que, pues, fue como su zona de confort, ¿no? Donde adquirieron como un estatus o no sé cómo lo pensaran ellos, pero no quieren salir de ahí, ¿no? Y ya siendo profesores o ya pues, avanzados de edad, pues quieren seguir tirando líneas a los colectivos estudiantiles, ¿no? Pero nos parece lo más sano, o sea, se puede apoyar, se puede asesorar, se puede acompañar los procesos, pero pues hay que pues, también entender cuándo es un espacio donde ya no le corresponde a uno participar directamente, ¿no? Eso no implica que uno se desentienda, ¿no? Pero es otra la forma en que uno se involucra ¿Cómo en esos empezaste temas, ¿no? tú a Y ahí entrar? me costó trabajo, ¿eh? A mí me costó trabajo porque yo tuve que haber egresado en 2017 y todavía me quedé pues un año más haciendo grilla estudiantil, ¿no? Sí, te Acá retrasas. entre nosotros, ahorita ya no creo que haya problema que lo diga, pero todavía siendo funcionario me fui a una marcha estudiantil. Sí, iba entrando apenas. ¿Cómo empezaste tú a meterte al activismo de estudiante o antes de la universidad o en qué momento? Mira, yo estaba estudiando para ser ingeniero mecánico industrial. Esa era mi intención cuando entré al poli, a la vocacional número 3. Pero me fui dando cuenta que yo tenía pues otro tipo de intereses, ¿no? Sobre todo, pues el tema de lo social me llama mucho la atención y pues ahí pues no lo veías tanto, ¿no? O sea, muy de pasada. Y lo que me ayudó a convencerme de cambiar mi orientación vocacional y profesional fue el movimiento del Sínodo 32 en 2012. Yo estaba en sexto semestre de la vocacional, tenía 18 años y cuando cumplí 18 exactamente el 10 de junio del 2012 fue mi primera marcha que fue del Sínodo 32, pero en el marco de un aniversario más por la matanza del jueves de Corpus del 10 de junio de 1971 de estudiantes del Poli y de la UNAM, justamente ahí en el casco de Santo Tomás. Entonces ahí fue donde pues ya me empecé a involucrar y me acuerdo que en el octubre de 2012 fue mi primera marcha del 2, yo ya estaba entrando, ya había entrado a la superior, ¿no? Y en esa ocasión pues vi a toda la banda activista del Poli ahí pues reunida, ¿no? Y ya con ellos me acerqué más en forma y empecé a militar, ¿no? Con algunas organizaciones de aquel entonces. Después me alejé un poquito porque mi primera actividad, así ya en forma de activista, fue ir a hacer un volanteo a mi vocacional, a la Boca 3. Yo ya estaba en la Superior de Economía, pero fue la Boca 3 y que me detienen ahí los funcionarios de la vocacional, el director y el subdirector.
estábamos brigadeando en contra de la reforma energética, creo, ¿no? Lleva mis volantes y todo, pero me mandaron solo. Entonces que me agarran, y era mi primera vez volanteando y pues me agarraron, ¿no? Y no recibí ningún apoyo solidario ahí de los compas de aquel entonces, ¿no? Entonces me sentí y me alejé un poco, y ya fue hasta el año siguiente que me metí a participar en las elecciones de consejeros y la gané, ahí la de la Escuela Superior de Economía, y ya de ahí me volví a involucrar más en los temas, no solamente del poli, sino pues en conectar con organizaciones internas del poli y hacia afuera para acompañar pues, las distintas luchas, ¿no? Pero Vale. lo fuerte que nos marcó fue la huelga, ¿no? De 2014. Eso fue, digamos, lo determinante, ¿no? Lo que pues fue un proceso muy importante y que nos dio ya no solamente una orientación vocacional, sino una orientación de vida, ¿no? De dedicarnos a la lucha social para siempre. A ver, pero antes de que nos cuentes cómo te fue y cómo fue lo de la huelga, para ese entonces ya te habías acercado tú a Morena, no te habías acercado, conocí, bueno, no era Sí, Morena todavía, no era. yo soy miembro fundador. Yo fui a la Asamblea Constitutiva en el Estado de México, que fue en Toluca. Fui con una maestra, de hecho, de economía y con varios compañeros del poli. Yo en ese entonces vivía en Ecatepec, ¿no? Con mi familia, pues. Y ya me tocó ir. No hice vida militante, ¿no? Pero sí estuve en la Asamblea Constitutiva y de lejos, ¿no? Veíamos el proceso. Nuestra actividad prioritaria en ese entonces era La huelga. el tema del poli, y poco tiempo después vino la huelga, y de la huelga pues fue un tema muy intenso de muchos años. ¿Por qué se Todos fue? siempre estuvimos cercanos ahí con varios compañeros, pero ya formalmente en Morena fue hasta finales de 2016, ¿no? ¿Por qué se fueron a huelga? Nos fuimos a huelga porque el problema inició cuando se hace una reforma a un plan de estudios en la ESIA Zacatenco. La ESIA entra en paro, digamos, es el antecedente principal, y a la siguiente semana o a los 15 días, la Dirección General impone un reglamento interno, ¿no? Que se aprueba en el Consejo General Consultivo, que pues, traía modificaciones de fondo, ¿no? En muchos temas, y que iba, digamos, en el marco de la reforma educativa que se había aprobado el año anterior. Digamos, era la aplicación de la reforma educativa de sus líneas rectoras para el caso interno del Politécnico, ¿no? Y pues eso fue lo que detonó, ¿no? Eso detonó el movimiento. Así fue cuando inició, exactamente en septiembre de 2014, ¿no? Yo todavía era consejero cuando pasó eso, ¿no? Y a partir de ahí se levantó pues, un movimiento importante, ¿no? En contra de las imposiciones del reglamento, pero con el antecedente de la ESIA, pues también pues, en contra de las modificaciones de planes y programas de estudio, ¿no? Digamos, el de la ESIA fue de los últimos, pero hubo un proceso muy fuerte, iniciando el siglo XXI, digamos, de cambios en los planes y programas de estudio, que pues afectaron de alguna forma cierta parte de la formación integral que se tiene que tener en el Politécnico. Claro. Entonces, pues fue eso, ¿no? Lo que detonó la huelga, y fue una huelga importante de más de 3 meses. Empezó en septiembre y acabó en diciembre con las firmas de los acuerdos del queso, decimos nosotros, ¿no? Pero el tema siguió, o sea, no se solucionó lo del reglamento interno, se detuvo la reforma al plan y programa de estudio, hubo un acuerdo para que no hubiera nuevas modificaciones a los planes antes que, sin que se llevara a cabo primero el Congreso Nacional Politécnico. Pero eso no ha pasado, no se ha llevado el Congreso. De hecho, apenas ayer salió una nota en la jornada donde se habla justo de ese tema, ¿no? Que van 6 años sin cumplir el acuerdo o el compromiso del gobierno federal y de la Dirección General del Poli de avanzar en la convocatoria al Congreso Nacional Politécnico. Ha habido 2 intentos, pero han fracasado. Y ahí sigue el tema, ¿no? Todavía vivo. Alan, ahora Pero somos hijos de esa huelga. estamos en 2014, en tu historia de vida, y ahora 2021 estás buscando, estás aspirando a una diputación federal. Te preguntaba Correcto. anteriormente sobre algunos de tus ejes de lucha. Bueno, yo te conozco ya desde hace algunos años. Sé que tienes una visión muy crítica de la economía global. Sé que tienes también un conocimiento de muchos
movimientos de trabajadores, de estudiantes, y que has moldeado algunas propuestas en términos de esta economía comunitaria, solidaria, de alternativas distintas al orden económico actual. También hablas de ecología, de los temas de la gestión ambiental, de cómo la economía, la actividad humana tiene que ir acorde al respeto de la vida, de la naturaleza. Y por último, yo creo que eso es una herencia de Cárdenas, ¿no? De la institución de la que egresas, que fundó Cárdenas, pues me hablabas de una economía científica, tecnológica y social. ¿Cómo es que decides ser diputado? ¿Cómo te vas involucrando cada vez más? ¿Y cómo es que decides que vas a buscar pues este espacio? ¿Qué te dicen los vecinos? ¿Qué se te acercan a proponerte? ¿Cómo ha sido esta experiencia en este último tramo de lo que has vivido? Sí, mira, como te comentaba, nosotros empezamos a hacer actividad militante, ya más en forma en Morena, a finales del 16. Estuvimos acompañando la candidatura de la maestra Delfina en el Estado de México. Ahí asumí yo mi primera responsabilidad política como coordinador operativo territorial en el distrito 19 de Tlalnepantla. Fue nada más en el marco de la campaña y después venimos pues a donde yo vivía, ¿no? Aquí ya, para eso yo vivía aquí en Gustavo Madero, en la Ciudad de México. Entonces me involucré ya más en el trabajo local con varios compañeros. El dirigente de Morena aquí en la delegación era el profesor Ramón Jiménez López. Con él tuvimos varias reuniones, empujamos ciertas propuestas de formación política, ¿no? De orientación marxista, leninista, cardenista. Y empezamos a trabajar sobre esa parte y también con responsabilidad territorial, coordinar pues varias secciones, ¿no? Para el tema de los comités, preparando sobre todo la elección de 2018. Entonces ahí hicimos una muy buena labor, yo creo, con varios compañeros, ¿no? O sea, en todo este proceso hemos sido varios compañeros, no solamente yo. Hay un trabajo colectivo de los que justamente éramos activistas del Poli, que tomamos la decisión política de sumar a Morena, ¿no? Entendiéndolo como un movimiento pues amplio que busca la transformación del país, ¿no? En un sentido democrático, progresista, con Oye, una agenda de derechos y poniendo primero a los pobres como el centro de la política pública. ¿Y sí se puede ser marxista, leninista, cardenista en pleno Guevarista, fidelista. guevarista? Sí, claro que sí. A ver, defiende eso. Sí, claro que sí. El nacionalismo no está peleado con el internacionalismo. Quien no quiere a su patria no puede querer al mundo y viceversa. Eso es Pero lo ¿cuál que es el planteamiento lideramos. del marxismo, leninismo o del marxismo en general? Es el cambio de sistema, ¿no? O sea, lo que nos planteamos los marxistas es el cambio de sistema, ¿no? O sea, superar al capitalismo como modo de producción y como sistema social histórico, ¿no? Ahí el planteamiento, pues base es de que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, ¿no? Y que en función de las relaciones sociales de producción es como se ha articulado, pues todo un sistema, ¿no? De político, legal, de valores y culturales, ¿no? Y pues lo que plantea un revolucionario marxista es la necesidad y la viabilidad de construir pues, un sistema donde las relaciones sociales de producción no estén bajo la lógica de la explotación y la opresión, sino que se constituya a partir de la libertad y de la plenitud humana, ¿no? O sea, reivindicar al trabajo como actividad creadora, como actividad pues, que define pues, al ser humano como ser humano, ¿no? Sin que sea una actividad bajo la lógica de la explotación y la denigración, ¿no? De su actividad. Entonces, lo que se plantea es pues, una sociedad socialista, ¿no? Donde la característica base pues, es el florecimiento de las capacidades humanas. Pero para eso pues, tiene que, no solamente es un planteamiento idílico, ¿no? Tiene su lado objetivo, su lado material, ¿no? O sea, no se puede llevar a cabo un florecimiento humano en general si
sigue manteniendo un sistema sobre la lógica de la explotación. Entonces, lo que tenemos que construir es una sociedad sin explotación y sin opresión de ningún tipo. Y en ese camino, uno de los escalones es la aspiración en la que te inscribes y en la que además muchos compañeros y compañeras te están apoyando. ¿También comparten esta visión? Sí, sí, no solamente nosotros, creo que hay más compañeros que coinciden en la necesidad de que nuestro horizonte no es, digamos, solamente una transición democrática, ¿no? Nuestro horizonte es una sociedad socialista. Habrá quienes no lo crean tampoco, ¿no? Y que son parte del movimiento, pero el movimiento es plural. Nosotros creemos que esta etapa es fundamental. Ahí, por ejemplo, tenemos pues algunas diferencias de perspectiva con otros compañeros que igual ya son marxistas, pero que tienen otro tipo de actitudes políticas, ¿no? Sobre todo en las coyunturas. Nosotros creemos que el socialismo no se impone por decreto, ¿no? O no es algo que se pueda realizar de un día para otro, o ni siquiera en un proceso corto de tiempo, ¿no? Es todo un proceso histórico, ¿no? Que implica ir superando de manera progresiva, pues ciertas cuestiones, ¿no? Que ha impuesto el capitalismo, y sobre todo en su etapa, pues más cruda, ¿no? Que es la etapa neoliberal. Pero se tiene que ir desmontando, ¿no? Todo el sistema, y es todo un proceso histórico, va madurando, es un proceso de maduración histórica. Creemos que ahorita la lucha antineoliberal es parte, pues fundamental, donde nos tenemos que sumar los marxistas y socialistas, nos tenemos que sumar pues a esta lucha, ¿no? Por ir construyendo, pasar o lograr una transición de un régimen que era corrupto, oligárquico y neoliberal a un régimen democrático y popular, ¿no? Sin que ese sea el horizonte, ¿no? Se va construyendo, se va consolidando, y de ahí se va profundizando en función también de las condiciones objetivas, ¿no? Luego tiene que, como revolucionario, tenemos que tener pues, la responsabilidad de generar proyectos también viables, ¿no? Que no por la consigna o por el panfleto o por la idea, pues queramos saltarnos o quemar etapas de la historia que objetivamente no se puede hacer. Hay muchos que, además de la crítica económica, hacen una crítica ecológica. Claro. Hay algunos ecomarxismos, por ejemplo, ¿no? Tú me estás platicando sobre los comités ambientales. ¿Cuál es tu propuesta en ese sentido? Mira, ahí es una propuesta, yo creo que es interesante, ¿no? En honor a la verdad, no es una propuesta original de un servidor, ¿no? Más bien ya hay una experiencia con el Ministerio de Ecosocialismo en Venezuela, que justamente como política del ministerio se constituyeron comités ambientales participativos, los cuales están, digamos, inscritos en esta lógica del poder popular, ¿no? Y de la comuna. Entonces, esto consiste en que la misma comunidad forma sus comités ambientales, ¿no? Y va generando proyectos desde la comunidad pues de reforestación, de formas más sustentables de producción, huertos urbanos, urbanos pero comunitarios, ¿no? No solamente a lo individual o por familia, sino huertos comunitarios, ¿no? Y una serie de proyectos, ¿no? Muy interesantes. Todo lo que queremos impulsar nosotros, digamos, bajo las características propias, ¿no? Es impulsar una dinámica de participación colectiva alrededor de proyectos que se puedan ir generando a nivel comunitario de sustentabilidad, de impulsar esto, ¿no? O sea, proyectos de reforestación, proyectos de comedores populares, pero que se sustentan, digamos, de manera autónoma, ¿no? Con los huertos urbanos comunitarios, ¿no? Y la labor legislativa, como se puede apoyar de lo legislativo, es con el etiquetado de recursos, ¿no? Para que se pueda apoyar este tipo de actividades, ¿no? O sea, la idea, digamos, en grande sería pues que los comités ambientales participativos se pudieran convertir en ley, como está en Venezuela, ¿no? La ley de comités ambientales participativos, donde pues hay una responsabilidad, en este caso sería la Secretaría de Medio Ambiente, para pues nutrir no solamente de recursos, sino también de recursos económicos, sino también de recursos humanos, pues a las propuestas que se vayan generando desde los comités ambientales participativos, que se podrían crear a una dimensión
pues digamos, a lo mejor no tan micro de colonia, puede ser de colonia, pero a lo mejor de región, de distrito, o sea, tendrá que ver el esquema, ¿no? Que sea más viable, pero digamos, la esencia del proyecto es ese, o sea, fomentar la organización vecinal para generar, pues, proyectos ecológicos y sustentables, ¿no? En sus distintas regiones del país, según también la característica de cada región, con el apoyo del Estado. Y esto como diputado federal lo que tú harías sería implementar una ley, proponer una ley. Una iniciativa de ley sería, en lo inicial, digo, hay que ir fortaleciendo, ¿no? El planteamiento, la visión, pero, digamos, el punto del que partimos es ese. Se asigna un presupuesto. Claro. Ok, y ya de ahí. Y igual una fiscalización del presupuesto, todo lo que implica. Ok, pero esa es una de tus propuestas, ¿no? La gestión ambiental. En términos de la educación científica, tecnológica, popular, digamos, ese es otro de tus ejes de campaña. Sabemos que Cárdenas fue uno de los grandes hombres en la historia de México y que fundó el POLI, el Instituto Politécnico Nacional, con la consigna de que se educara a los hijos de la clase obrera, pero no cualquier educación, una educación completa que aunque fueran carreras técnicas, muchas de ellas incluyeran un fuerte eje social, un fuerte eje de conciencia de clase. Pues Cárdenas incluso le llamó la educación socialista, ¿no? ¿Cómo ves tú que hay avances ya? Yo veía hace unos días que el presidente nada más en Guerrero inauguró 6 universidades públicas de las universidades del bienestar Benito Juárez, ¿no? En Atoyac de Álvarez, ¿no? ¿Perdón? Una fue en Atoyac de Álvarez, Así es, municipio de Lucio Cabañas, ¿no? así es, que es además una deuda histórica, ¿no? Muchas Claro. comunidades que tienen que salir de su lugar de origen si quieren estudiar una carrera, ¿no? Muchos se vienen a la UNAM, se vienen al POLI, el DF pues es un centro donde hay mucha gente que sale de sus comunidades para estudiar porque no hay educación allá. El gobierno federal está haciendo pues un avance importante. ¿Qué es lo que complementarías tú? ¿Cuál es tu propuesta ahí? ¿Cambiar la ley? ¿Qué nos tienes que decir sobre la Secretaría de Educación que acaba de dejar Moctezuma, Barragán? ¿Cuál es tu panorama en ese aspecto? O sea, yo creo que como tú bien comentas, hay un avance muy importante, ¿no? Sobre todo en ampliar la cobertura de educación superior, que es una de las grandes demandas pues juveniles o estudiantiles, no de ahorita, sino de mucho tiempo, ¿no? O sea, bien lo ha dicho el presidente, antes la UNAM aceptaba, no rechazaba, ¿no? Y había un programa importante de apoyos para que la gente de menores recursos pudiera asegurar la continuidad en su educación, ¿no? Lo que nosotros hemos observado, y por ejemplo en el caso del POLI, o sea, el POLI surge como una institución que tiene el objetivo coadyuvar al desarrollo industrial del país, ¿no? El desarrollo industrial, pero digamos en el marco de un proyecto de nación que era pues, desarrollo económico, social y cultural, ¿no? Y el POLI se inscribe, digamos, en ese proyecto como la institución educativa que está bajo la rectoría directa del Estado para impulsar ese proyecto de nación, ¿no? A nivel educativo. O sea, justo está la famosa controversia, ¿no? De Manuel Morín con el general Lázaro Cárdenas, ¿no? De que no acepta las orientaciones que venían desde el gobierno revolucionario y, digamos, a partir de eso es que Cárdenas opta por la constitución de un nuevo aparato educativo, ¿no? Que en este caso sería el Politécnico. Entonces, me parece que la vigencia de ese proyecto pues se mantiene, ¿no? Bajo ciertas características, ¿no? O sea, creemos que en la época neoliberal todo el avance que se había logrado de alguna forma de independencia económica y política, pues se perdió de manera importante y hace, digamos, algunos años se empezaron, sobre todo en la época de los 70s y de los 80s, se empezaron con una serie de reformas muy fuertes, ¿no? En el Politécnico, que justamente le fueron quitando ese carácter cardenista y nacionalista, ¿no? A la institución. Y nos parece que lo que hoy necesita el país,
pues es reorientar justamente ese proyecto de nación. Digamos, no puedes regresar a la época de los 30 o de los 40, ¿no? Hay circunstancias distintas, la globalización hoy, digamos, es una realidad bajo la cual no puede sobrevivir un país o no de la manera en como uno quisiera. Uno se tiene que adaptar, digamos, a las nuevas circunstancias geoeconómicas y geopolíticas, pero yo creo que sí fomentando una política de pues desarrollo, mayor empoderamiento y felicidad a su población. Y en ese marco, el Poli tiene que tener la tarea de poder desarrollar proyectos industriales, tecnológicos, científicos, que justamente puedan ir coadyuvando a esa meta o esa visión de país, ¿no? Que es un país, digamos, con un avance económico importante, pero que se traduce en justicia social, ¿no? Y en movilidad social. O sea, justo a partir de que se inscribe ese lema famoso, ¿no? El Poli es la técnica al servicio de la patria, y no solamente de la patria, sino del pueblo, ¿no? El pueblo oprimido principalmente. Entonces, nosotros cuando estábamos en la huelga, justo hicimos una modificación, así, digamos, jugando con el lema, ¿no? O sea, la ciencia y la técnica al servicio del pueblo, ¿no? Enfocándolo un poco más. Pero, digamos, el objetivo es ese, ¿no? Y, digamos, lo que queremos, lo que estamos planteando con el tipo de ejes es que no solamente sea el Politécnico, ¿no? Sino, por ejemplo, este gran proyecto de las universidades de Benito Juárez, nos parece que se pueden generar planes y programas de estudio que, de acuerdo a la región donde esté cada universidad, se puede impulsar el desarrollo regional, ¿no? El desarrollo industrial, el desarrollo económico y cultural, ¿no? En función de planes y programas que se puedan ir trabajando en estas universidades que atiendan a las necesidades de la región, ¿no? O sea, sería un poco obsoleto que hiciéramos un programa homologado de planes y programas de estudio, ¿no? Me parece que no va por ahí. La verdad no conozco tan a fondo cómo esté planteado el tema de los planes y programas de estas nuevas universidades, pero yo creería que van en esta misma orientación, ¿no? De asegurar una educación superior que no solamente sea la educación por la educación o por adquirir un título, ¿no? Sino que lo que se genere ahí de conocimiento y de contenidos realmente sirvan al desarrollo regional y en general al desarrollo del país. Pues Alan García, aspirante a diputado federal por Morena en el Distrito 2, que es la Gustavo Amadero en la Ciudad de México, economista por el Poli, activista, compañero de lucha, amigo personal. Es un placer tenerte aquí en el programa, que nos hayas podido platicar un poquito. Ya te invitaremos cuando seas oficialmente candidato. Esperemos sea así. Esperemos, vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Y pues le seguimos en la campaña. Ya antes de que se nos acabe el tiempo de la cuenta de Zoom, porque tenemos austeridad republicana también en nuestra cuenta, en un par de minutitos, ¿quieres dejar un último mensaje a la audiencia? Sí, pero nada más que estén pendientes ahí pues, del proceso que estamos viviendo ahorita. En lo particular, para nosotros está la página de Facebook, ¿no? Alan García Fernández, también la página de la Sevilla Guinda, que es la organización que hemos constituido los compañeros del Poli una vez ya egresados, donde vamos a estar impulsando una serie de iniciativas, ¿no? De proyectos, independientemente de lo que pase con la aspiración, que no es solamente individual, sino colectiva, vamos a seguir trabajando en favor del país, ¿no? O sea, la intención de inscribirnos a esta candidatura es seguir aportando a este gran proyecto de transformación, pero también aportando nuestra visión, ¿no? O sea, lo que nos interesa y la decisión de participar es poder llevar esta visión, que es una visión del movimiento social, una visión de lucha y de activistas, a este espacio de la Cámara Federal para desde ahí poder también buscar orientar, ¿no? Nuestro proyecto de transformación desde una posición pues izquierda y como también hemos comentado aquí, pues socialista, ¿no? Nosotros no tenemos miedo en afirmarnos como socialistas. Así es. Pues compañeros y compañeras, como saben, el 21 es un año importante. Las elecciones intermedias son importantes para mantener con fuerza al gobierno federal. Necesitamos obtener de nuevo la mayoría como movimiento y pues estamos empujando para eso. Me parece que Alan, como todos y todas las que han venido
al programa y van a seguir viniendo. Sigan más las entrevistas que van a estar yendo, pues son perfiles que nos parecen adecuados, que hay que apoyar, que hay que seguir y de los que tenemos que estar al pendiente. Quiero agradecerle a la audiencia, quiero agradecerte a ti, Alan, por acompañarnos hasta este momento, y pues sigan al pendiente del programa Desvariando por Sin Línea MX, de nuestras redes sociales, y les mando un abrazo. Muchas gracias. Un agradecimiento a ti, Rodrigo, y a toda la audiencia por escucharnos estos minutos, ¿no?, sobre lo que estamos planteando. A la victoria siempre. Venceremos. Patria o muerte, venceremos.